a hablar de algo muy importante en nuestra práctica, que es el campo relacional. El campo relacional parte de que no solo hay dos seres en el espacio relacional, sino que estoy yo, estás tú y está el campo que compartimos. Entonces yo tengo una realidad subjetiva, sí, tengo mi propia experiencia acerca del momento presente. Tú tienes también tu realidad subjetiva, tienes tu propio marco, tus propias vivencias, tu propia intropercepción, ¿sí? de la experiencia, de lo subjetivo. Y además de tú, además de yo, hay un espacio compartido, ¿sí? Y este espacio compartido es único, ¿sí? Cada vez que dos personas, en este caso, se juntan, despliegan en ese único momento, instante, un campo que tiene unas características propias, ¿sí? Y pertenece a ese momento. Y ese campo tiene un montón de información y todo lo que aparece en ese campo es de extremado valor, ¿sí? Porque está mostrando algo que está pasando en el momento presente, ¿vale? Les voy a hablar más adelante en esta charla un poco más profundamente acerca de esto. Este campo relacional toma todo aquello que nos rodea, ¿sí? Experiencias del pasado, ¿sí? Frustraciones, ¿sí? Anhelos, deseo. Y este campo en realidad es la influencia entre dos personas, ¿sí? O más, o entre una persona y distintos elementos, ¿sí? Porque el campo en realidad, pues tú cuando entras en el comedor de tu casa estás en un campo relacional, pero cuando estás en tu habitación estás en otro, o cuando estás en la oficina estás en otro campo relacional. Este campo relacional es algo que está vivo, es algo que tiene su propio movimiento, ¿sí? Es algo que es orgánico, es cambiante, ¿sí? Es algo que afecta también al organismo humano en cómo se siente, ¿sí? Y en este campo lo que sucede es que hay una influencia mutua, ¿sí? de toda la fuerza, de toda la energía de los componentes de ese campo, ¿sí? Entonces este campo está en completa interacción en el momento presente, y este campo en sí posee una unidad, ¿sí? Posee una completud, posee cierta lógica de coherencia, ¿sí? Aunque el campo puede ser completamente desordenado o incoherente, ¿sí? o desenraizado, esa interacción en sí tiene una lógica, ¿sí? tiene un significado. Entonces en el campo hay
sentimientos, en el campo hay resistencias, en el campo hay memorias del pasado, en el campo hay desenraizamiento, hay proyección al futuro, hay anhelo, en el campo hay deseo, en el campo puede haber búsqueda de verdad, en el campo puede haber confianza o alguna de las dimensiones de la esencia. En el campo puede haber cierto anhelo del alma a encontrarse a sí misma, o en el campo puede haber anhelo de honestidad o huida, ¿sí? Huida de honestidad. Puede haber como un despliegue de la presencia o una fuga de la presencia, ¿sí? El campo es el lugar donde sucede el contacto. Sí, en el campo es donde dos o más seres entran en interacción, ¿sí? A veces se habla del campo como un juego de imanes, ¿sí? Que se repele, que se atrae, no siempre es claramente visible, pero en todo campo hay unas fuerzas, ¿sí? Unas fuerzas que de entrada no se ven, pero que cuando nos entrenamos a identificarlas, podemos empezar a percibir, ¿sí? Y cuando aprendemos a identificar y a ponerles nombre a esas fuerzas, de repente esas fuerzas empiezan a mostrar espacios de verdad y empiezan a también interactuar y empiezan a transformarse mutuamente, ¿sí? El campo es el campo cuando recibe consciencia desvela verdad, ¿sí? Por eso en el instituto en realidad el campo relacional es una manifestación de la esencia y es algo que te lleva a la esencia. Desde la visión de esta escuela, la indagación en el campo relacional te va a llevar siempre al desplegar de aquello que es esencial, ¿sí? De aquello que pertenece al reino de la esencia. Entonces el campo es como un organismo, ¿sí? que abarca como la totalidad, ¿sí? Es la interacción entre una persona más, una persona y varios elementos, y de alguna manera conforman un todo, ¿sí? Tienen como una naturaleza indivisible, ¿sí? Es algo muy fenomenológico, ¿sí? Es algo que está sucediendo. Y es algo que cuando nos entrenamos, y en esta escuela hacemos mucho, empezamos a aprender a navegar, ¿sí? Aprendemos a inquirir en este organismo humano, ¿sí? En este espacio el campo incluye lo interno y lo externo, ¿sí? Venimos de sociedades muy individualistas que nos han entrenado a percibir la realidad como separada, ¿sí? O sea, yo estoy separado de tú, ¿sí? De ti, yo estoy separado del universo, yo estoy separado de la existencia, yo estoy separado de lo que me pasa en la vida, ¿sí?
Nuestras sociedades contemporáneas son unas obsesas en separar, ¿sí? En cortar la realidad y solo ver pedacitos de realidad, y para el pensamiento contemporáneo la única realidad es aquella que ha sido despedazada y cortada muy trocitos. Te encuentras un trocito muy pequeño y este trocito muy pequeño es verdad y todo lo otro es mentira. ¿Sí? La experiencia en indagar en el campo relacional nos muestra lo contrario. ¿Sí? Nos está mostrando un conjunto donde todos los elementos que suceden en ese conjunto muestran una parte indivisible de la realidad. ¿Sí? Y además, cuando observas un elemento pequeñito de ese campo, automáticamente te das cuenta que está encadenado, ¿sí? Que ese campo tiene, tiene encadenado tras sí un montón de circunstancias que te llevan cada vez más a entender tu realidad, ¿sí? De las capas más superficiales, defensivas o caracteriales, a capas que estás más vinculadas a tu vulnerabilidad, a capas que están vinculadas más a tu esencia y a tu alma y a tu anhelo. Pero en sí el campo está como unificado, ¿sí? Muestra una totalidad, ¿sí? Todo lo que sucede en el campo tiene su importancia, ¿sí? Cualquier evento, cualquier experiencia, cualquier recuerdo, cualquier vinculación. A veces el momento presente en el campo nos vincula con un evento pasado, ¿sí? Entonces toca entrar en lo que hay, ¿sí? Entras en contacto con el recuerdo que te vincula al pasado, y eso automáticamente, al hacerte consciente de esto, te ayuda a darte cuenta que hay detrás, ¿sí? Entonces despacito, cuando el campo relacional es con otra persona, a través de indagarlo, es como si fueras pasando capas que te van mostrando más quién eres y dónde estás y por qué el campo es así. ¿Sí? En la indagación en el campo acabas entendiendo el por qué. ¿Sí? Si hay un campo que tiene resistencia, entiendes el por qué hay resistencia, que te lleva. ¿Sí? Y la indagación en la resistencia misma siempre te abre las puertas a otro espacio. ¿Sí? Es algo que es completamente contemporáneo. ¿Sí? Es algo que está completamente sucediendo ahora, aquí, ¿sí? Entre dos personas o más. Y como os decía, es un organismo que está en el momento presente, está vivo. Y la manera de nutrir este campo es a través de la conciencia. Y la mejor manera de nutrir un campo es a través de la indagación dialéctica. El campo se nutre de la verdad. ¿Sí? No hay nada que hidrate más el campo que la verdad. ¿Sí? El campo solo está en el aquí y ahora. Cuando estás indagando en el campo, puedes tener ciertas referencias a tu pasado, ciertas referencias a lo que estás imaginando que el futuro será, pero el campo solo sucede a través del aquí y ahora. ¿Sí? No hay un trabajo en el campo, no es posible, no existe el campo fuera de la experiencia del aquí y ahora. ¿Sí? Y justo entrar en el espacio del aquí y ahora, entonces empiezas a entrar en la realidad fenomenológica de este instante, ¿sí? Que en realidad tiene las raíces
todo lo que está sucediendo en el campo es la parte visible, ¿sí?, de unas raíces que están mucho más adentro. Entonces el campo te muestra la flor, digamos, el campo te muestra el fruto, ¿sí? Puede ser un fruto hermoso, puede ser un fruto podrido, ¿sí? Pero te muestra el fruto. Y despacito a través de este fruto te vas adentrando, ¿sí?, por las ramas hasta que llegas al tronco y puedes llegar a las raíces, ¿sí? Y en el campo hay una implicación de ambos, ¿sí? No es una cosa tuya solo, ¿sí? El trabajo con el campo es que las dos personas o las más personas se involucran en, en atestiguar, en nombrar, en reconocer los elementos que el campo contiene. Y obviamente es algo que te lleva a tener una experiencia de intimidad, una experiencia de autenticidad, ¿sí? Una experiencia de reconocimiento, ¿sí? Una experiencia de acercarte a tu vulnerabilidad para acercarte a tu alma. ¿Sí? O al menos esta es la experiencia que nos llevan las prácticas que hacemos en el instituto. Una de las características del trabajo con el campo es que el campo es sensible a ser observado, ¿sí? El campo es sensible a la conciencia. De hecho, el campo es muy sensible a la conciencia. Todos vivimos sumergidos en un campo, todos, ¿sí? Pero cuando nos hacemos conscientes de él, cuando empezamos a nombrarlo, este campo automáticamente se transforma, ¿sí? Porque la misma percepción, ¿sí?, el hacerte consciente de la percepción del mismo, automáticamente ese acto significa que ya estás en otro lugar, ¿sí? Ya estás percibiendo de otra manera, ya te estás dando cuenta, ¿sí? Entonces, tiene algo muy directo este darse cuenta, ¿sí? Este darse cuenta tiene un impacto hacia adentro, ¿sí? El campo es el espacio compartido entre tú y yo, es un tercer elemento, ¿sí? Es un elemento que no existe separado de mí, no existe separado de ti y está ahí, ¿sí? Entonces, este tercer elemento, por sí mismo está vivo, ¿sí? Y este tercer elemento también te transforma por dentro cuando tomas conciencia, ¿sí? O sea, está en, en continua interacción con tu interior, ¿sí? Está habiendo una regulación interna, ¿sí? Una regulación de tus órganos, de tus entrañas, ¿sí? Es un proceso en el cual aquello que pasa afuera de ti está transformando aquello que pasa dentro de ti. Con lo cual podríamos decir que el campo es el camino que tú tienes de entrada uno de los caminos que tienes de entrada hacia tu interior, ¿sí? Porque el ser humano al fin y al cabo es un ser relacional,
¿sí? No existe fuera de una relación, de relaciones, ¿sí? El ser humano es un ser relacional. Entonces una de las puertas necesarias de entrada a través de ti es a través de las relaciones, ¿sí? Y hay muchos aspectos de tu naturaleza esencial que no es posible despertar si no lo haces a través de lo relacional. No existe un desarrollo espiritual completo que no pase por lo relacional. ¿Sí? Es una parte completamente inherente a un camino de transformación. Lo más increíble del campo relacional es cómo es co-creado entre dos personas y como siempre tiene la característica de tocar aquello que necesita ser tocado, de ver aquello que necesita ser visto. El campo tiene una inteligencia que tiene la tendencia a mostrar la verdad, ¿sí? Tiene la tendencia a mostrar la verdad, lo que significa que tiene la tendencia de inclinarse hacia la esencia, aunque lo haga en dirección opuesta, ¿sí? Aunque lo haga a través de la resistencia, de cualquier tipo de resistencia o fuga. El campo, indagar en el campo, en realidad, estoy hablando pues todo el rato de una persona, pero el campo en realidad puede ser también una realidad nacional, por ejemplo, ¿sí? O puede ser una comunidad laboral, ¿sí? O un campo ideológico de gente que comparten una ideología, ¿sí? O un campo de aprendizaje de gente que comparten un espacio de aprendizaje, ¿sí? O un campo familiar, ¿sí? O cualquier otro tipo de colectivo que comparta un espacio común, ¿sí? O sea que podríamos decir que en realidad estamos completamente envueltos de campos, ¿sí? Entonces, este campo es como una constelación, ¿sí? Es como como un, como un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Como una interacción de fuerzas que en sí tiene cierta armonía, tiene cierto significado, ¿sí? Tiene cierta coherencia, ¿sí? Y dentro de este espacio hay una totalidad y hay como una coexistencia. ¿Sí? Están pasando varias cosas, que puede ser que sean completamente distintas, ¿sí? Puede que sea como el tocino a la velocidad, ¿sí? Pero en sí están hablando una de la otra. Y siempre el campo refleja. Siempre el campo acaba reflejando algo de valor en cada uno de los componentes del mismo. ¿Sí? Este campo, como os decía, sucede siempre en en el, en el presente. ¿Sí? Sucede siempre en el ahora. Es completamente experiencial. ¿Sí? El campo, aunque puede haber un campo que concretamente está desenraizado, el campo siempre te muestra lo que hay. O sea que el campo siempre te lleva a la raíz. ¿Sí? Aunque la raíz te haga darte cuenta de que estás desenraizado, ¿sí? Pero el aquí y ahora siempre te enraiza, ¿sí? La indagación del campo es un movimiento descendente. Es algo
que te ayuda a que el espíritu esté encarnado en el cuerpo. ¿Sí? Hay muchas prácticas espirituales que lo que hacen es tratar de desligar el espíritu del cuerpo. ¿Sí? Tratan de independizar el espíritu del cuerpo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es justo al revés. Es tratar que el espíritu, ¿sí?, se encarne en el cuerpo, en lo horizontal. Y esto es el campo. El campo es lo horizontal. ¿Sí? Y como os decía, cada campo es completamente único. Hay tantas combinaciones, hay tantos campos como combinaciones de personas en combinaciones de momentos. O sea, es completamente infinito y es completamente único. ¿Sí? Necesitas estar completamente presente. ¿Sí? El campo te lleva a la presencia te lleva a la unicidad. ¿Sí? Te lleva a reconocer esa interacción que tiene una configuración única, tiene una serie de componentes que son completamente únicos. Y el campo está en continua transformación. ¿Sí? Es algo que está sucediendo paso a paso, está sucediendo momento a momento. Es como un río, ¿sí? Es un proceso de transformación. ¿Sí? Y cuanto más consciente te haces de ello, más se resalta esta cualidad transformativa que ya de por sí tiene el campo. De hecho, la ausencia de conciencia lo que hace es que el campo se estanque, ¿sí? Y que el campo relacional se quede trabado en una realidad. Se quede, digamos, de alguna manera sin transformarse. Pero cuando le ponemos presencia, conciencia, el campo es completamente... la calidad transformativa del campo queda como más desatada, ¿sí? Queda más activa, por decirlo así. ¿Sí? Es más evolutiva. ¿Sí? En realidad esto es un principio del universo mismo. ¿Sí? El universo está en continua transformación. ¿Sí? Y el campo forma parte de esta cualidad transformativa. Sí que es cierto que contra menos conscientes somos, la tendencia es que se queda el campo como más rígido, más extático y menos transformado, a pesar de que tiene una naturaleza que se transforma. ¿Sí? Y todo lo que pasa en el campo, todo tiene un valor, todo tiene una importancia increíble. ¿Sí? El campo te está mostrando exactamente lo que necesitas. ¿Sí? Y muchas veces como que estamos obsesionados en como que aquello que nos da el campo no es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Porque estamos disociados de nuestra realidad. Nuestra realidad es el campo. Y volver al campo es volver a la realidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vuelve a la realidad? A través de sensopercibir, a través de estar con los elementos que el campo tiene. Cuando eres capaz de estar con esos elementos y cuando eres capaz de darle importancia a esos elementos, sea resistencia, sea atracción, sea resentimiento, sea miedo, ¿sí? Sea amor, sí, pero cuando eres capaz de estar con lo que hay en el campo, entonces ahí se despliega la magnificencia
del momento presente y digamos que se despliega la enseñanza, ¿sí? Porque ahí vuelves a ocupar el espacio de la vida, ¿sí? Hay algo en la naturaleza de nuestra estructura egoica y hay algo en cómo bajo la influencia de nuestra estructura egoica actúa nuestra psique, que es neurótico, ¿sí? Porque está completamente obsesionada a no estar con lo que está pasando, ¿sí? Y lo que está pasando es el campo relacional, ¿sí? Estás en continua relación, ¿sí? Aunque sea contigo mismo, pero estás en continua relación, ¿sí? Y es imposible escapar de eso. Estás relacionándote todo el rato, ¿sí? Y en la relación significa que tú estás emitiendo algo y estás recibiendo algo, ¿sí? En el campo uno está poniendo y está tomando, están pasando las dos cosas ahí. Y es increíble cuando te puedes poner delante de alguien, puedes directamente decirle lo que te está pasando. Y una de las maravillas de trabajar con el campo, y esto se tiene que entender bien lo que voy a decir, es que cuando trabajas con el campo, de alguna manera, y entenderme bien, nos estamos sacando la responsabilidad, ¿sí? Porque si a mí me está pasando algo concreto contigo, ¿sí? Y tienes que estar definiendo todo el rato, ¿no? O sea, cuál es la frontera de lo que me está pasando a mí, lo que te está pasando a ti con lo que a mí me está pasando, ¿sí? Hay algo ahí que la experiencia está siendo sujetada por la estructura egoica, ¿sí? Y pues es muy provechoso muchas veces simplemente hablar desde el yo, ¿sí? Es una parte también del trabajo, ¿sí? El responsabilizarte de aquello que te pasa y hablar siempre desde el yo, ¿sí? Es una parte del trabajo. Pero hay otra parte del trabajo, que es el trabajo con el campo, la cual el hecho de trabajar con un tercer elemento que no eres tú, ni soy yo, el hecho de estar trabajando con este tercer elemento hace que la dinámica de tomar conciencia y la dinámica transformativa de la experiencia indagatoria hace que eso se mueva a través de un elemento transpersonal que se escapa de tu estructura egoica. Obviamente, tu estructura egoica está siendo observada y tu estructura egoica está siendo tocada y en ese toque está siendo moldeada, pero está siendo moldeada por un tercer elemento, ¿sí? El problema del ego es que cuando tú indagas en el ego desde el ego, es el ego que quiere transformar el ego. Es la estructura egoica que dice, uy, no voy a ser una estructura egoica verde, ahora quiero ser una estructura egoica amarilla. ¿Sí? Pero en realidad es una manipulación de esa estrategia defensiva que llamamos ego. ¿Sí? Pero en realidad cuando trabajamos con el campo, tienes la oportunidad de salir de tu ego sin necesidad de proyectarte en el ego del otro, sin necesidad de cuestionar tu ego ni cuestionar el ego del otro. ¿Sí? No es un trabajo es un trabajo de cuestionamiento porque nos estamos cuestionando, ¿sí? Y nos estamos preguntando, pero no es un trabajo confrontativo. ¿Sí? No es que tú en el trabajo con el campo le estás diciendo al otro lo que tendrías que hacer o lo que tendrías que hacer tú. No es confrontativo.
la confrontación tiene un final cerrado. ¿Sí? Cuando confrontamos es que ya hay un plan. Ya sabemos cuál es la verdad. Hay una rigidez. Yo ya sé cómo es. Y como sé cómo es, lo confronto. ¿Sí? Pero en realidad la confrontación es parte de la estructura de defensa. ¿Sí? Muchas veces la confrontación es simplemente una otra manifestación del superego, ¿sí? Del crítico. El campo relacional, en cambio, es un tercer elemento. No eres tú, no soy yo. Y somos los dos. La existencia de un campo relacional te permite, de manera natural, que tú te ubiques en la posición del observador, que tú te ubiques en la posición de la conciencia. El simplemente hecho de la existencia de ese campo relacional. Y eso cambia completamente el vínculo. Sí, porque no hay cosa que sea más sensible un vínculo que la conciencia. Y eso tiene un poder transformador. Y es muy interesante la práctica de indagar en el campo relacional porque cuanto con más personas haces la práctica de indagar en el campo relacional, más partes de ti te son mostradas, ¿sí? Y son partes que es prácticamente imposible llegar sin la ayuda de otro. ¿Sí? En el trabajo del instituto, el trabajo, una gran parte del trabajo es un trabajo que lo realizas con otra o otras personas. Sí, porque es difícil si no llegar ahí. Es muy difícil darse cuenta ya por ti mismo, pero pues si aprendes a indagar en el campo relacional, es increíble la riqueza de reflejos que te da. Y cuanto más personas practiques, más aspectos de tu ser van a ser desvelados, ¿sí? Y más sombras de tu estructura egoica y más sombras de tu inconsciente vas a ser capaz de identificar y localizar. El trabajo con el campo tiene la cualidad de mostrar lo esencial, ¿sí? Tardará más, tardará menos, pero en realidad se puede ser un poco difícil de entender y un poco difícil de exponer, pero en realidad toda resistencia nace como una manera de proteger a la esencia misma, ¿sí? O sea, en realidad, bajo mi entender, la resistencia es esencia. Entonces, indagando en la naturaleza de la resistencia, descubres la naturaleza de la esencia. Es una parte más exterior, pero es una parte también. Entonces, esta indagación siempre te va a llevar a contactar con capas de vulnerabilidad, con capas de verdad, con capas de anhelo. Y todas estas capas siempre te van a llevar a conectar con tu esencia y a conectar con tu alma. ¿Sí? A conectar con ambas, con tu esencia y a conectar con el alma. Y
Indudablemente, trabajar con el campo relacional también te lleva a sentir más aceptación. Una de las cosas que nos desconectan más de nuestra esencia es que creemos que hay cosas en nuestra psique, que hay cosas en nuestra persona que están mal, que son erróneas, que no están fluyendo como tendrían que fluir, que no están siendo como deberían ser. O sea, y sin duda alguna este trabajo te lleva a generar aceptación, ¿sí? A generar compasión, ¿sí? A generar conexión con lo verdadero, ¿sí? A entrar en contacto con la vida, ¿sí? Porque todo esto lo que hace es acercarte a la vida, ¿sí? Te está acercando a lo que realmente la vida es, sino hacia el concepto que tienes de ella. Entonces, sin duda alguna, el trabajo en la indagación en el campo relacional lo que hace es diluir tu estructura egoica. ¿Y dónde la diluye? La diluye en la vida, en lo que está pasando. ¿Qué es la vida? Lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Lo que está pasando en mis relaciones. ¿Sí? Soy un ser relacional, estoy en relación con la luna, con el sol, con la tierra, con la naturaleza, con mi núcleo familiar, ¿sí? Con mis grupos de amigos, ¿sí? Con las personas que me relaciono, con mi actividad laboral, con mis prácticas, con mi alimentación, ¿sí? O con mi ausencia, ¿sí? Puede que en el campo haya un vacío, ¿sí? Y ese vacío también tiene una influencia en el campo y tiene unas características, ¿sí? Puede que haya una negación, puede que haya una fuga, puede que haya un juicio, puede que haya una distancia, puede que haya un frío. Pero eso, el campo, lo increíble del campo es que el campo es sensible a todo eso. Y eso está registrado en el campo, ¿sí? La verdad está siempre registrada en el campo. Aquello que es verdad está registrado en el campo. Y en el campo está registrado lo dicho y lo no dicho. ¿Sí? En una relación tú no dices algo y puedes no decirlo, está bien. Tienes el derecho de no decirlo. Pero eso que no has dicho está registrado en el campo. El campo sabe que no lo has dicho y está ahí. ¿Sí? Es como un archivo, es como un ordenador que trabaja con información del momento presente y en el ordenador queda registrado, usted no dijo esto. ¿Sí? Y el ordenador lo registra, usted no dijo esto. ¿Sí? Entonces esto nos lleva a darnos cuenta de que el campo es en realidad una forma de inteligencia. ¿Sí? En el campo hay inteligencia. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial. Esto digamos que sería inteligencia natural. ¿Sí? Es algo que está inherente en la existencia, ¿sí? En la realidad relacional está esta inteligencia. ¿Sí? Y cuando los seres humanos o cuando nuestras culturas eran un poco más sencillas, era una obviedad. ¿Sí? Y de ahí, por ejemplo, nace la oración. ¿Sí? Una de las interpretaciones, una de las definiciones. A mí no me gusta, siempre doy muchas definiciones de muchos conceptos. Y a mí me gustan las definiciones por aspectos. ¿Sí? Y una de las definiciones de la oración es hablarle al campo. Es la capacidad, orar es la capacidad de hablarle al campo, comunicarte. ¿Sí? Entonces cuando como civilización éramos más sencillos, éramos menos arrogantes, teníamos la capacidad de comunicarnos con el campo, interactuar. ¿Sí?
Pues el chamán tiene la sensación, no sé si es verdad o no, da igual, pero sí que él se comunica con las nubes y les pide lluvia. ¿Por qué? Porque se siente cercano, se siente poderoso, empoderado en el campo. Puede pedirlo, ¿sí? No quiero entrar en el debate de qué es lo que se logra o no, pero sí que esto te muestra una proximidad, ¿sí? Estoy próximo al campo, ¿sí? Estoy próximo a esa inteligencia, ¿sí? Y con eso estoy próximo a Dios. Estoy próximo a la vida. Tengo un contacto directo con la vida, ¿sí? Entonces, para el trabajo en el campo se necesita humildad para soltar la arrogancia. Sí, porque la arrogancia es que tú estás tratando de defender la posición de tu estructura egoica y esa defensa te separa. ¿Sí? Ser arrogante significa estar separado. Y la humildad te permite soltar esa arrogancia y automáticamente te vuelves a sentir unido. Sentirte unido es que te das cuenta que formas parte del campo. ¿Sí? Te das cuenta que estás dentro de un campo relacional. ¿Sí? Estoy unido. Estoy unido a la existencia, estoy unido a Dios, estoy unido a mi día a día, ¿sí? A la vida de mi pueblo, a la vida de mi ciudad, estoy unido al salir a la calle y ir a comprar el pan, cuando se compraba pan, y, sí, y a lo que sea que haces, ¿sí? Llegas a tu lugar laboral y estás unido a tu lugar laboral, ¿sí? Te ves con tu familia, con tus amigos, con quien sea, y estás unido a eso. Y miras un árbol, estás unido a ese árbol, ¿sí? Eso es que estás identificando el campo relacional como una parte de ti. Y todo esto se logra a través de identificar pequeños detalles, pequeñas sensaciones. Y esos pequeños detalles, esas pequeñas sensaciones que puedes identificar en el campo relacional, eso te abre las puertas del universo, ¿sí? Te abre las puertas de la vida.